Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a empezar a hablar de todas las dudas que tenemos tanto nosotros como seguro que muchos ustedes con motivo de la próxima cita electoral que tenemos por delante el próximo 24 de mayo. Elecciones, ya lo saben, municipales y autonómicas. Y para ello les vamos a ofrecer un debate totalmente diferente. Una primera parte en la que vamos a resolver dudas y una segunda parte en la que charlaremos sobre la ley electoral de Castilla-La Mancha. Todo eso concentrado en una hora. Así que no se muevan porque en un instante arranca el debate. Para resolver todas las dudas que podamos tener por estas elecciones que tenemos por delante y de las que hemos hablado ya los medios de comunicación y seguiremos hablando hasta el mismo día 24 a lo largo de las próximas semanas, pues para resolver todas esas dudas, como les decimos, nos acompaña en plató Pedro Jiménez, abogado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Son algunas dudas que seguro que muchas de las personas, de los vecinos de Guadalajara que nos están viendo, las han comentado en algún momento cuando se reúne con la familia, en el bar, o que les da vueltas todavía a la cabeza. Así que vamos a tratar de aclararlo entre los dos, principalmente con la ayuda de Pedro Jiménez. Lo primero, ¿cuándo se convocan estas elecciones que tenemos por delante? Bien, pues lo primero, las elecciones se convocan según establece la propia ley orgánica del régimen electoral general, que es la ley 5/1985 de 19 de junio, que rige para toda la nación. Y también tenemos, con respecto a la comunidad autónoma, la ley de Castilla-La Mancha, que es la ley 5 del 86, que ha sido objeto de modificación recientemente mediante la ley 4/2014 de 21 de julio. Y con respecto a la pregunta que me formulabas, ¿de cuándo se convocan? Pues se convocan en el 55º día anterior a la celebración de las elecciones, o sea, que dicho en el así... día 55. Es decir, en el día 55, se expide el decreto que es objeto o debe ser objeto de publicación en los boletines correspondientes, en el caso de las elecciones locales, en el Boletín Oficial del Estado, y en el caso de las elecciones autonómicas, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, al día siguiente de ser expedido. Es decir, en este caso concreto de las elecciones de las que estamos hablando, que son las que se van a celebrar el 24 de mayo, se expide el decreto el 55 días anterior, 55 días antes, por así decir, y se publican los boletines correspondientes al día siguiente, es decir, 54 días antes. Por lo tanto, la fecha de expedición, la fecha de publicación del decreto de convocatoria de ambas elecciones fue el 31 de marzo, que sumados los 30 más los 24 nos dan los 54 días. No sale la cuenta. Otra de las preguntas que nos hacemos, el censo electoral, ¿cómo sabemos si estamos en el censo, si no estamos y dónde tenemos que ir a votar? Bien, el censo electoral se va confeccionando los censos de empadronamiento por parte de los ayuntamientos, remitiendo datos al Instituto Nacional de Estadística. El censo electoral se confecciona con los datos que se han remitido a fecha 1 de enero, anterior del año 2015, se publica por los ayuntamientos, y permíteme que coja un poco la chuleta, porque los plazos, la verdad es que uno anda un poco. Se publica por los ayuntamientos del 6 al 13 de abril, se ha publicado, se ha podido consultar. En esas fechas, en esas mismas fechas, se ha podido, si tú consideras que no estás en ese censo y tienes derecho a estar, o corresponde que estés en el censo electoral de ese municipio, tienes derecho a interponer el correspondiente recurso ante la oficina del censo electoral. La oficina del censo electoral va a resolver entre el día 6 y 16, siempre con 3 días posteriores a la fecha de la interposición. Por eso el último día para resolver sería el 16, porque el último día para interponer recursos es el 3. Y si la oficina del censo electoral te contestara que no corresponde y que no tienes derecho a estar, tú aún así tienes posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo, que sería ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Bien entendido que hay plazos, y los plazos son, desde el momento en que te notifican la resolución, 5 días para interponer el recurso.
contencioso administrativo ante el juzgado de lo contencioso. Y en el momento y desde que se interpone el recurso, pues el juzgado tiene 5 días para dictar sentencia, con lo cual siempre estaremos dentro del plazo para que, si tienes derecho o no tienes derecho, el día de las elecciones puedas votar. ¿Quiénes tienen derecho o quiénes tenemos derecho a votar o no? Pues mira, lo de tenemos derecho a votar los mayores de 18 años. Pero en este caso, en las elecciones municipales, concurre la circunstancia de que hay, dado que son unas elecciones más directas, más inmediatas, más cercanas a la población, pues se establece la posibilidad de que puedan votar los ciudadanos de la Unión Europea que están residiendo en España, o de aquellos países que a su vez permitan a nuestros nacionales, a los españoles, votar en aquellos países, pues también en España pueden votar, y también pueden votar aquellos que lo hayan solicitado y que estén residiendo en España. Todas esas personas en las elecciones municipales pueden votar, e incluso se pueden presentar también los residentes de los ciudadanos de la Unión Europea que estén residiendo en España, pueden presentarse en una candidatura para concejales en un municipio. Esa es la otra parte. Por una parte los que podemos o no podemos votar y por otra parte quién se puede presentar, ¿no? ¿Quién puede presentar su candidatura? Presenta su candidatura los mayores de 18 años, cualquier nacional, y ya te digo que en este caso en las municipales se permite también la situación de que por parte de ciudadanos de la Unión Europea puedan presentarse, siempre y cuando lógicamente estén residiendo en España, no que cualquier ciudadano, aunque esté residiendo en Alemania. O incluso también se produce la situación de que nacionales de otros países, no miembros de la Unión Europea, pero que en esos mismos países permitan a nacionales españoles votar en sus elecciones o presentarse en las mismas, pues ellos también tienen posibilidad de presentarse en una candidatura para un ayuntamiento de España. Composición de las candidaturas, ¿cómo se hace? Bueno, las candidaturas se pueden presentar partidos. ¿Hasta la fecha? ¿Hasta qué fecha? Me refiero. Porque cada partido pone sus normas, evidentemente. Claro, lógicamente. Decirte que se pueden presentar partidos políticos, coaliciones o agrupaciones electorales, e incluso en las municipales agrupaciones vecinales pueden también presentarse, y de hecho pues todos somos conocedores de que hay bastantes, bueno, no bastantes, pero sí ha habido casos ya reiterados de municipios donde se han presentado agrupaciones de electores, de vecinos. Fechas. La fecha de presentación de las candidaturas es entre el día 15 y 20 de abril, concretamente en estas elecciones. En esas fechas se tienen que presentar las candidaturas que se presentan ante las juntas electorales de zona. Es decir, de paso, ya que estamos hablando de las juntas electorales, que tenemos en España 3 juntas electorales, una en la central, otra en la provincial y otra en las de zona. Lógicamente la central es única en la nación, la provincial una por cada provincia, y las de zona son por partidos judiciales. Concretamente en Guadalajara tenemos 3 partidos judiciales, uno es Guadalajara, otro es la zona de Sigüenza y otro la zona de Molina de Aragón. Tipos de voto. Hay muchas formas de votar. Todo aquel que tenga derecho a votar tiene posibilidad de poder hacerlo. Bien de manera presencial, o si no vive puede hacerlo de otra manera, sí, ¿no? Las formas de votar, bien. Lo más normal y habitual es que acudamos el día 24 de mayo en el periodo durante el horario que están abiertos los colegios electorales a depositar nuestro voto en la urna correspondiente. Pero ante las circunstancias de personas que ese día pudieran no estar presentes o personas incapacitadas que no pueden desplazarse, pues existe la posibilidad del voto por correo. Y el voto por correo, concretamente, te diría que hay un plazo para solicitarlo. Ahí es donde está el límite. Y el plazo para solicitar el voto por correo va desde el 31 de marzo al 14 de mayo. Bien entendido que tú solicitas el voto por correo y puedes decir, pero si hemos hablado que las candidaturas se presentan entre el 15 al 20 de abril, ¿y cómo vas a solicitar? No, tú solicitas el voto por correo y lo que ocurre es que te remiten desde correos un sobre con todas las candidaturas que se hayan presentado una vez que todas las candidaturas presentadas ya sean válidas, declaradas válidas. Y entonces, una vez que has hecho es que te remiten por parte de
te remiten el sobre con las candidaturas, tú eliges ya Decides por la que quieres qué candidatura quieres, la metes en su sobre correspondiente y vas a correo a depositar tu voto. Y entonces, bueno, pues el correo lo remite por un correo certificado, que ya te digo, el plazo es para solicitarlo, para que no haya ningún tipo de problema, hasta el 14 de mayo. ¿Cómo se reparte el número de concejales y el número de diputados regionales? Bueno, pues esto de los diputados regionales y de los concejales va establecido por la propia ley electoral. Y al principio te comentaba que hay dos leyes electorales, una que es autonómica y otra que es nacional. La autonómica nos dice que, bueno, de hecho la autonómica, pues ahora estamos asistiendo a la primera vez que se utiliza esta ley autonómica, porque fue modificada en el 2014, concretamente el 21 de julio. Actualmente en Castilla-La Mancha son 33 diputados a elegir, distribuidos por provincias, correspondiendo a Cuenca y Guadalajara 5, a Albacete 6, a Ciudad Real 8 y a Toledo 9. Se ha buscado que todas las provincias tengan al menos 5 y luego el resto se ha distribuido un poco en función del número de habitantes. Estos son los números de diputados que establece la ley electoral y que serán los diputados que se elegirán. Eso con respecto a la región. Y con respecto a la ley orgánica electoral de régimen general, es decir, la que corresponde y la que vale o la que se aplica en las elecciones locales, pues tenemos que nos establece el artículo 179 que hasta 100 residentes en el municipio se elegirán 3 concejales, de 100 a 255, de 251 a 1007, y va así subiendo hasta la última parte de la escala, que es de 50.001 a 100.000, que son 25, que es el caso de la capital de provincia, en el caso de Guadalajara, que es la única que elige 25. Y posteriormente, a partir de 100.001 en adelante, habrá un concejal más por cada 100.000 habitantes o fracción. Y esos son los concejales que se van a elegir en función de la población que resida en cada municipio. Caso aparte es lo que ocurre en las diputaciones. Las diputaciones van de otra manera. Las diputaciones también tenemos el artículo, tenemos la propia ley, también contempla. Lógicamente todo tiene que estar regulado, reflejado en una ley, ¿no? Lógicamente, porque vivimos en un Estado de derecho, social y democrático, pero un Estado de derecho, y el Estado de derecho supone que tiene que haber una norma que rija todos los avatares propios de la convivencia de la ciudadanía. Entonces, esa existencia de derecho y el principio recogido por el artículo 9 de la Constitución de la seguridad jurídica, que es fundamental, nos establece que tiene que haber una norma que regule, porque si no, lógicamente, pues si no hubiera una norma estaríamos ahí un poco en un campo de nadie. Y te decía, con respecto al tema de los diputados provinciales, pues tenemos que el artículo 204 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General nos establece que hasta 500.000 residentes en la provincia se eligen 25 diputados, que es nuestro caso. Y a partir de ahí va subiendo de 500.000 a 1 millón. En nuestro caso, en Guadalajara, nos quedamos en los hasta 500.000. Nos quedamos en 25 diputados provinciales. Así es. Pero la provincia de Guadalajara está dividida en partidos judiciales, ¿no? Así es. Y entonces, ya lo habíamos comentado anteriormente, los 3 partidos judiciales que hay, y en función del número de habitantes de cada uno de los partidos se distribuyen los diputados que corresponde elegir a cada partido judicial. Bien entendido que la propia ley del régimen electoral general, buscando un poco que exista al menos una representación en cada uno de los partidos y que no sea una proporcionalidad absoluta, una proporcionalidad total y absoluta, sino que al menos tiene que haber un diputado en cada uno de los partidos judiciales, al menos. En nuestro caso concreto son 25. La zona de Guadalajara, que es toda la zona del corredor de Henares, toda esta zona que es una zona más habitada en la provincia, elige 15. La zona de Sigüenza elige 6 y en la zona de Molina, del partido judicial de Molina, se eligen 4 diputados que conforman los 25 que corresponde elegir.
Sabemos cuántos concejales hay que elegir, cuántos diputados provinciales hay que elegir, también los diputados regionales que hay que elegir, y durante todas estas semanas que tenemos por delante hay precampaña, hay campaña electoral. ¿Cómo sabemos que se están haciendo bien las cosas y quién vela para que la campaña y la precampaña vaya bien y no se cometan irregularidades en función de lo que está marcado en todas estas leyes que hoy estamos viendo aquí encima de la mesa? Bien, para eso ya te comentaba anteriormente también que existen las juntas electorales. Las juntas electorales que tienen una composición en la que la mayor parte de ellos son magistrados, aunque también hay otros colectivos que están presentes en las mismas y que son, ya te comentaba, la Junta Electoral Central, que es a nivel nacional, y en nuestro caso más concreto aquí sería la Junta Electoral Provincial, que es para toda la provincia, y la que más está al pie del cañón, por así decirlo, sería la Junta Electoral de Zona, que hay una por cada partido judicial. ¿Cualquiera puede recurrir a estas juntas si ve algo que no Hombre, ve bien? En principio sí, lo que Porque pasa... cree que no está acorde a derecho, claro. Bien, en principio sí, tú puedes presentar una reclamación, lo que pasa es que normalmente esas reclamaciones, lógicamente, se suelen presentar por los más interesados en el tema, y entonces tanto en precampaña como en campaña, quienes más realizan ese tipo de reclamaciones ante la Junta Electoral, pues como hemos visto casos últimamente, y como veremos seguro durante este periodo de pre-campaña y durante el periodo de la campaña directamente, que, bueno, un poco para que la gente esté al tanto, pues empezará a las 0 horas del día 8 de mayo y acabará a las 24 horas del día 22 de mayo, exactamente. Porque el día 23 es día de reflexión. 23 es el día de reflexión. Pues ya te digo, ante la Junta Electoral de Zona, ante quien se interponen estas reclamaciones y las que resuelve las reclamaciones, que si no estás de acuerdo, bueno, pues incluso hay posibilidad de recurso ante la Junta Electoral Superior, de superior rango, que es la Junta Electoral Provincial. ¿Y quién se encarga de que todo transcurra bien cuando vamos a votar? Durante el día 24 hasta que se cierren los colegios electorales y posteriormente, una vez que hay el recuento, que si este voto vale, que si este voto no vale, en función también de las personas que ponen los partidos políticos, que también dan, entre comillas, permítaseme la expresión, guerra entre unos y otros esa noche electoral. Lógicamente, en las votaciones, como todos sabemos, e incluso más de una de las personas que nos están ahora viendo les habrá tocado, pues está el presidente y los vocales de mesa, que son los que dirigen un poco lo que es la votación y constituyen la mesa electoral y están recibiendo los votos de la ciudadanía. Y ante la circunstancia de que haya personas que puedan no tener un conocimiento muy exacto o que incluso tengan muy poco conocimiento de la normativa electoral, pues la propia administración, hay representantes de la administración, personas que están más preparadas, que tienen más conocimiento de estas cuestiones para resolver o solventar cualquier duda que se pueda generar a esos presidentes y vocales de mesa. Y luego ya también, por el propio interés, claro, los propios partidos que se presentan a las elecciones tienen la figura del interventor y del apoderado, que son personas que están formadas, tienen conocimientos y están ahí un poco pues para defender que todo se haga bien y que no haya ninguna alteración. Lo último que nos queda por ver, ya hemos votado, ya se han contado los votos, los ciudadanos, que son muy sabios, han hablado y han decidido lo que cada uno crea oportuno, se ha sumado todo y hay que constituir las distintas instituciones de las que estamos hablando a lo largo de estas semanas y de las que vamos a hablar. Empezamos por la primera, las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Cuándo se tienen que constituir? Pues mira, las Cortes de Castilla-La Mancha, el propio decreto de convocatoria de las elecciones, que como te he indicado anteriormente es un decreto de la propia comunidad autónoma, establece concretamente en su artículo 4 cuándo será la sesión constitutiva de las Cortes regionales. Y es exacto, será a las 11 horas del día 18 de junio de 2015. Exactamente, a esa hora se constituirán las Cortes regionales. A esa hora, lógicamente, estarán presentes todos los diputados electos para la constitución de las Cortes regionales. ¿En el caso de los ayuntamientos? En el caso de los ayuntamientos, la ley establece que será al 20º día posterior a la celebración de las elecciones, pero puede ocurrir una circunstancia, y es que haya un recurso o haya varios recursos que se interpongan pues contra los votos, contra el escrutinio que se ha realizado. Pues
mínimamente, porque alguien considera que su voto, algún partido considera que un voto se ha declarado nulo o no válido y no está de acuerdo con eso, o no está de acuerdo con que se han dicho, pues, mi representación ha obtenido no sé cuántos votos y piensa que hay algún voto que no se ha contado debidamente. Bueno, si se interpone un recurso electoral ante el juzgado de lo contencioso, pues hay que esperar a la resolución de ese recurso y entonces en ese caso la ley establece que el ayuntamiento se constituirá al 40 días posterior a la celebración de las elecciones. ¿Y en el caso de la Diputación? En el caso de la Diputación, como la elección de los diputados provinciales no es una elección directa, es una elección indirecta, es decir, que no introducimos una papeleta votando a los diputados provinciales. Entonces, en ese caso, lo que se hace es que una vez que se han constituido todos los ayuntamientos, y recuerdo que en la última... Hace 4 años hubo que esperar. Constitución de la Diputación de Guadalajara hubo que esperar por ciertos problemillas que había por ahí. Bien, pues una vez que se han constituido todos los ayuntamientos, es la Junta Electoral de Zona la que distribuye en cada partido judicial el número de diputados que le corresponden a cada partido político, cada agrupación que sea o coalición que se ha presentado a las elecciones, en función del número de votos que ha obtenido, le distribuye cuántos diputados les corresponde elegir. Una vez que ha determinado cuánto le corresponde a cada uno, cuántos diputados le corresponden a cada una de estos partidos que se han presentado a las elecciones, convoca a los concejales elegidos por ese partido en ese partido judicial para que ellos designen de entre ellos quiénes quieren que sean los diputados que van a ir a la Diputación Provincial, porque la Junta Electoral solamente da un número. Dice, a usted le ha correspondido, al PP le ha correspondido 2, punto. Y ellos PSOE son le ha los que se correspondido tienen 1. que poner de acuerdo, ¿no? Y esos concejales son los que tienen que determinar cuáles van a ser los diputados provinciales de ese partido político. Una vez que se ha hecho esto, pues es cuando ya posteriormente se procede a la constitución por parte de los diputados provinciales designados, la constitución de la Diputación. No lo hemos dicho, pero una vez que se constituyen tanto Cortes como ayuntamientos como Diputación, posteriormente es cuando se decide, en el caso de las Cortes y en el caso de la Diputación, a su presidente o presidenta. Y en el caso del ayuntamiento también. También, porque los alcaldes son elegidos por los concejales. Nosotros votamos una lista, pero no votamos, salvo en casos de... quisiera apuntar un detallito, sí. No quiero liar mucho la cosa, pero bueno, por dejar claro también. A ver, en el caso de los ayuntamientos nosotros votamos listas cerradas, salvo en casos de municipios de hasta 250 habitantes, los de 5 concejales, que lo que votamos son listas abiertas. Entonces tú puedes votar a cada uno de diferente partido, porque tú lo que marcas son, en el caso de elección de 3 concejales, la ley establece que marcarás 2 a los que tú quieras, y en el caso de 5 marcarás 4 a los que tú quieras. Con lo cual tú puedes, a diferencia de las listas cerradas en que lo que introduces es una papeleta, en este caso pues podrías votar a uno de cada partido que se presentara en ese municipio. ¿Los procedimientos para determinar quién es el alcalde, el presidente de la Diputación o la presidenta de las Cortes o el presidente de las Cortes son iguales, son similares? Sí, son votaciones que en estos casos son en una primera votación el que obtenga la mayoría absoluta, supuesto que no se obtuviera la mayoría absoluta por ninguno de los candidatos que se han presentado, pues sería la mayoría simple. Y en el caso de que no fuera, en el caso de los municipios lo que sí ocurre es que es el que resulta elegido es el candidato, en el caso de que no se obtenga mayoría absoluta, resultaría elegido el candidato cuya candidatura haya obtenido más votos. En el último de los casos, si no hay acuerdo, si no hay manera humana de poner de acuerdo, por decirlo llanamente, a unos y a otros, habría que convocar nuevamente elecciones. Pues llegado el caso, si se produjera esa situación, en el caso sería fundamentalmente en el caso de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, podría llegarse a producirse la situación de que si no llega a haber esa situación, porque claro, hemos hablado de una mayoría absoluta, la mayoría simple es que te votan un número de diputados, pero que no llegas a tener mayoría absoluta, pero el resto de diputados
o una parte de esos diputados se abstiene, porque si todos votan en contra, ¿qué se produce? Que es una situación que se está un poco viviendo ahora con el tema de Andalucía, pues se produce la situación de que hay más votos contrarios, más votos no, que votos sí. Entonces la mayoría sería más de votos no. Por eso, si algún grupo, en el caso concreto por ver el tema que estamos en Andalucía, Por ejemplificarlo. por ejemplificarlo, si algún grupo como de los que diferentes al PSOE se abstuviera, obtendría el PSOE la mayoría simple. Pero si no se abstienen y todos votan no, pues habrá que ir a nuevas elecciones. Pues ya veremos lo que ocurre. De todos modos, nosotros con las nuestras, que son las de Castilla-La Mancha, ya tenemos bastante. Y con las municipales hay que decir que todos aquellos que tengan dudas, que no les queden claras las cosas que tienen que ver con el proceso electoral que tenemos por delante, es tan sencillo como llamar a la subdelegación del Gobierno. Van a ver el teléfono y una dirección de una web en la que pueden resolver todas sus dudas. El teléfono de la subdelegación es el 949 75 90 00, o también pueden consultar www.infoelectoralinterior.es. De todos modos, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, desde hace 4 años, la subdelegación del Gobierno y el subdelegado seguro que convocarán una rueda de prensa para informar nuevamente de todos los mecanismos que tenemos que tener todos muy presentes y muy claros de cara a la próxima cita electoral del 24 de mayo. Pedro Jiménez, abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y ayudarnos a resolver todas estas dudas en el espacio de debate. Pues muchas gracias a vosotros por permitirme que dentro de lo que hemos podido solventar las dudas que puedan surgir durante este periodo electoral. Muchísimas gracias. A ustedes un pequeño parón, nos vamos a publicidad. A la vuelta continuamos con media hora todavía por delante para hablar más en detenimiento de la ley electoral de Castilla-La Mancha. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, media hora todavía por delante, pero en este caso, una vez resueltas las dudas sobre la convocatoria de elecciones, vamos a hablar más concretamente de la ley electoral de Castilla-La Mancha. Para ello nos acompaña en plató José Manuel Latre, diputado regional del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Y en el otro lado, dos compañeros periodistas, Roberto Mangas, del Heraldo de Linares. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Y Borja Torre, de Guadanews. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, y para saber de lo que estamos hablando, porque políticos y periodistas estamos al tanto más o menos de la ley electoral, de la última que se ha aprobado, de la que se le ha dado el visto bueno en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero posiblemente muchos de ustedes no conozcan algunos de sus detalles. Así que lo primero, diputado regional, señor Latre, vamos a conocer un poco por qué se aprueba esta ley electoral y qué es lo que tenemos que saber de ella. Vale. Bueno, esta ley electoral se aprueba recientemente, el año pasado, perdón, 2013. Es una ley electoral que viene también a confirmar la reforma del Estatuto de Autonomía, que al principio estableció una horquilla entre 37, aproximadamente eran entre 47 y 53 diputados. Ahora mismo el Parlamento Regional tiene 49 diputados y esa reforma que se hace primero del Estatuto, haciendo una horquilla de 25 a 35, hace que luego se complemente ya con la reforma de la ley electoral de la que estamos hablando y que va, digamos que estas próximas elecciones a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha se va a llevar a cabo, que es de 33 diputados. Esos 33 diputados supone que, por un lado, en las 5 provincias se confirma que haya un mínimo de 3 diputados y que luego el resto de los 18 diputados sale de dividir el total de la población entre esos 18 y que a cada provincia se le asignen como complemento de esos 3 los que le correspondan. En este caso, si ahora fuera con las cifras que estamos barajando de población que se fija en cada una de las provincias, sería exactamente que a Toledo le corresponderían 9 diputados, a Ciudad Real 8, luego a Albacete 6
y a Cuenca y a Guadalajara 5 diputados. Para que nos hagamos una idea, en este momento, en estas Cortes que van a finalizar, ya se ha finalizado la última sesión, o sea que ahora hay una comisión permanente, pero ya no hay sesiones de pleno. Ahora en la provincia de Guadalajara hay 8 diputados, que confeccionan los 2 grupos políticos que están representados en las Cortes, y ahora serían 5 diputados. Es una ley en la que se remarca, en este nuevo reparto de diputados, se remarca desde el Partido Popular que se reduce en 16, que no es poco, el número de diputados regionales. Pasa de 49 a 33. Esto es una ley que, como ha dicho la propia presidenta actual de las Cortes, María Dolores de Cospedal, ya lo anunció en el debate del Estado de la Nación, que primero se iba a reformar el Estatuto de Autonomía para hacer esa horquilla entre 25 y 35, y luego ya fue el siguiente proceso, que fue la reducción propiamente en la ley electoral. Y era, pues lógicamente es una cuestión que de alguna forma también se acomoda a aquellos ajustes que ha habido en la Junta de Comunidades en Castilla-La Mancha, por un lado, en que nosotros, por ejemplo, yo como diputado regional, pues a partir de 2012, finales de 2012, fue cuando nosotros, en el caso mío y de otros compañeros, se incorporaron a otras actividades también, y compaginando con el tema de las Cortes a raíz de la supresión de los sueldos, y por otro lado un poco también la demanda social, en el sentido de decir, de ajustar también en el terreno de la clase política a unas cifras que fueran asequibles y coherentes para la representación de lo que es la Junta, o sea, lo que es Castilla-La Mancha a nivel de las 5 provincias, está representadas en las Cortes regionales. Primera valoración, ¿de qué os parece a vosotros dos, compañeros, la ley electoral? La última, la que tenemos y con la que vamos a concurrir a las elecciones el próximo 24 de mayo. Roberto. Bueno, la ley electoral de la que va a estar en vigor estas elecciones, ¿no? Sí. De 33 escaños. Con la que vamos a jugar. Sí, lo primero que podemos decir es que es una ley que está declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, con lo cual, porque cuando se recurrió, la mayoría entendimos que la Constitución dice que tiene que haber un Parlamento, una autonomía, unos diputados, pero no dice qué número tiene que haber, con lo cual la legislación electoral es la que marca cada comunidad autónoma, con lo cual vamos a partir de la base de que estamos hablando de una ley constitucional justa y además legal, porque está aprobada por el órgano competente para ello. Pero luego políticamente podemos discrepar o no discrepar de ello, ¿no? Los motivos por los que se dijo que se iba a hacer esta ley después de, a mitad de camino, cambiar para pasar de 49 a 53 y volver ahora hacia atrás, 1 para adelante y 2 para atrás en el número de diputados, era que si la austeridad, que si el ahorro, que si tal. Recordemos que se quitó en mitad de la legislatura el sueldo de los diputados, pero nos han reducido otras partidas que algunos hemos analizado. Entonces, ¿es positiva o es negativa? Bueno, pues yo creo que dejar en 33 diputados una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha ni es positivo ni es negativo, pero sí entiendo que lo que va a hacer va a limitar mucho la pluralidad política. ¿Por qué? Porque cuanto menos sean los diputados que entren en las Cortes, menos opciones con la ley DON va a haber para que formaciones que incluso tienen muchos votos, pero que no llegan a esos mínimos, se queden fuera. Siempre hemos hablado, por ejemplo, que a nivel nacional Izquierda Unida tenía 1 millón y pico de votos, ¿no? Y tenía un diputado. Lo dividíamos entre 52 circunscripciones, y sin embargo Esquerra Republicana, por poner un ejemplo, con 300.000 votos sacaba 6-7 diputados. ¿Eso es justo? No. ¿Es legal? Sí. ¿Es constitucional? Sí. Entonces va a pasar lo mismo con la ley de Castilla-La Mancha. Se van a quedar partidos fuera, la representación popular, el voto popular de muchos ciudadanos, independientemente coincidamos o no coincidamos con ellos, se va a quedar fuera, y quitando fuerzas emergentes que ahora están muy pujantes, que puedan entrar, como dicen las encuestas, como Ciudadanos, incluso Podemos, que pudieran coger ese voto descontento, el resto va a ser un bipartidismo total en Castilla-La Mancha. Borja. Bueno, un poco para seguir esa línea del análisis, ya estamos en unas Cortes que con bipartidismo. De hecho, van a llegar fuerzas, o se prevé que vayan a llegar fuerzas nuevas, por lo tanto la ingeniería política que se puede hacer a la hora, que se puede tener a la hora de realizar una ley electoral, ya se demostró en las elecciones regionales anteriores que puede servir de muy poco. Por otro lado, en el análisis propio de la ley, a mí sí me parece
yo es que sinceramente creo que en unas cortes regionales en las que hay una disciplina de voto clara, yo creo que el número de diputados realmente no importa. Sí importaría dentro de esa representatividad de otras fuerzas, pero yo creo que una ley electoral al final tiene que hacer un poco equilibrios entre esa representatividad y poder garantizar la gobernabilidad de una región. Mucha gente habla incluso de democracia directa, y eso sería luego muy difícil de gestionar durante 4 años a la hora de gobernar. Por otro lado, lo que comentaba José Manuel, el hecho de que se retiraran el sueldo a los políticos es un hándicap muy importante, yo creo, sobre todo a la hora de hacer las listas. Porque antes... Ya no es tan apetecible ser diputado Exactamente. Regional. Antes incluso teníamos paracaidistas en listas provinciales, en unas y en otras, y ahora tiene que haber realmente una vocación, yo creo que superior, a la hora de ser diputado regional, sobre todo, por ejemplo, en una provincia como Guadalajara, que más teniendo tu trabajo te tienes que trasladar a Toledo a los plenos y a realizar un trabajo que en muchas ocasiones es muy complicado. Usted ha sido diputado regional, sí. Le ha pillado entre medias el cambio, sí. Esto de que ya no tuvieran sueldo. No es fácil ser diputado regional en estas condiciones. Hombre, hay que acomodarlo. Yo siempre he dicho en este sentido, y habrá gente que me entenderá, otros a lo mejor no me entienden, que cuando uno hace una apuesta por este compromiso que adquirió al dar el paso hacia adelante y decir, bueno, que aceptaba ir a las Cortes de Castilla-La Mancha, que de alguna forma entraba en ese juego. Entonces, lo que ha sido una reestructuración de lo que es tu vida, en el sentido de decir, de compaginar la actividad, en este caso actividad municipal, al ser el alcalde del Ayuntamiento de Sigüenza, compaginar la actividad laboral docente en la medida de lo posible también, y aparte de lo de las Cortes de Castilla-La Mancha. Lógicamente, ha sido una decisión que de alguna manera viene a demostrar que la presidenta actual de las Cortes y de la Junta de Comunidades hace caso de lo que es la situación real de Castilla-La Mancha y de la situación económica. De hecho, también hay que dar un dato de que en las Cortes de Castilla-La Mancha, desde el 2011, donde el presupuesto eran 12 millones de euros, ha pasado a 8 millones, o sea que ha habido una bajada bastante sensible en este sentido. Nosotros, cada uno de los diputados, en este caso los 49, los 25 que componemos el Grupo Popular y los 24 del Partido Socialista, pues cada uno ha buscado de alguna forma esa acomodación. Hay personas que han vuelto a su actividad laboral, otros que a lo mejor están más implicados en otros asuntos, y en este caso, en el caso mío, pues ha sido de alguna forma retomar esa actividad docente en la medida de lo posible y un poco consensuando esos tiempos. Yo siempre digo que esto supone, cuando uno se mete en actividad política, es quitar tiempo a la familia, al tiempo libre, y de alguna forma dedicarlo. La apuesta por cómo ahora están las Cortes, pues es lo que habéis dicho, ¿no? Es decir, es una cuestión de decir, bueno, yo quiero seguir estando en las Cortes de Castilla-La Mancha, en caso de que me llamen para ver si quiero o no quiero estar, en el sentido de decir las personas que puedan ser implicadas, y luego apostar por esa actividad que también es enriquecedora. O sea, quiero decir, cada misión en una alcaldía, una concejalía, una diputación provincial, y en este caso las Cortes de Castilla-La Mancha, cada una tiene su interés, y la verdad es que a mí como personalmente también me ha servido de enriquecimiento de lo que es la actividad propiamente legislativa de unas Cortes. Roberto. Pues yo voy a discrepar para no variar. O sea, yo soy uno de los enemigos máximos, y los hay por mis artículos y por mis comentarios aquí, de los gastos políticos y de el desvarío que hay con las cuentas públicas y el despilfarro que hemos visto en los últimos años. No hablo ahora, digo, hasta 2011, cuando todavía los rescoldos de ladrillo funcionaban. Y pienso que quitar el sueldo a los diputados para mí es un error. O sea, primero porque vamos a llenar las Cortes regionales o de alcaldes que van a ponerse el sueldo en su municipio, o de funcionarios que piden la excedencia o que pueden cobrar de otra manera, o de empresarios que tienen las espaldas cubiertas. ¿Por qué? Vamos a limitar el acceso a la representatividad, que no olvidemos que la Constitución es lo que establece, que el voto se establecerá a través de los diputados en las Cortes. Imaginémonos que quitáramos a los 350 diputados del Congreso el sueldo. ¿Quién iría? ¿Quién terminaría allí trabajando? Pues acabaríamos en manos o bien de empresarios que en sus ratos libres van allí
podría hacer sus tal, o sea, no estaría representado el pueblo. Para mí el gasto, ha dicho José Manuel, que ha bajado de 12 a 8, 4 millones. 4 millones cuando en altos cargos nos gastamos 50 millones, que además no han sido elegidos. Y además no están trabajando para dar un empuje diferente a leyes, hacer el equilibrio, el debate, donde se puedan presentar alternativas, donde se puedan presentar proposiciones no de ley. O sea, estamos jugando a quitar la representatividad popular para dejar en manos de gente pues, o que tiene las espaldas cubiertas por otro lado, o es alcalde de su pueblo, con lo cual no puede entrar cualquiera en las Cortes, y sin embargo no estamos dejando que funcione la idea del pueblo, que es que tanto la gente de una ideología como de otra, independientemente de su origen o de su profesión, pueda entrar en las Cortes, ¿no? Que esto que se hizo un poco para decir vamos a quitarnos a los políticos profesionales, al final siguen siendo políticos profesionales los que terminan en las Cortes. Yo sería más partidario de quitar otros gastos mucho más onerosos y además que además no sirven para nada o sirven para mucho menos, y dejar, porque son 4 millones al año, o sea, 4 millones y dejar sin representatividad y dejando que no entren en las Cortes los mejores, sino los que pueden permitirse el lujo de no cobrar, yo creo que eso le hace un flaco favor a la democracia. En cuanto al tema de la política, o sea, decir que Castilla-La Mancha, como decía Borja estaba metido en las cifras, como decía Borja, ha sido bipartidista. Las Cortes de Castilla-La Mancha, quitando una legislatura creo que con el CDS y otra con Izquierda Unida, siempre han sido PSOE-PP, ¿no? Pero si planteamos que para que van a votar por disciplina de voto no hace falta ni 33, ni 15, ni 50, pues hacemos que llega uno y diga yo tengo 100.000 votos, pues soy mayoría y tal. No, las elecciones deberían ser como las europeas todas. O sea, circunscripción única donde son 33 diputados, una lista de 33 del PSOE, una lista de 33 del PP, una lista de 33, y tiramos por ley donde el 1 al 33, primero habría más pluralidad, y segundo, los ciudadanos y los políticos que se presentarían en ella saben que se deben más a los ciudadanos que a sus partidos políticos, porque independientemente del puesto en la lista donde vayas, tienes más posibilidad de salir o no si tu partido, porque las listas, porque en Albacete tiene que elegir 9 y Guadalajara 5, cuando el voto en Guadalajara a lo mejor resulta que está saliendo mucho más caro el diputado en Guadalajara, no ya hablemos con otra comparación con otras provincias. Un voto en Guadalajara tienes que sacar 21.000 votos para un escaño, cuando mejor en La Gomera con 3.000. Eso sí que va contra la Constitución y contra la representatividad. Borja. En referencia a los sueldos, porque era lo primero de lo que hablaba, esto no es nuevo, o sea, no son los primeros políticos de la historia de España que no tienen sueldo, que estoy de acuerdo que no es lo mismo, no es la misma responsabilidad, pero hay cientos y casi miles de alcaldes y de concejales en la región que tienen una gran dedicación y que trabajan incluso mucho más que algunos diputados regionales y no han visto un duro nunca de la política. Concejales, Borja, seguramente muchos de pequeños pueblos, pero a partir de 1.000 y pico habitantes para arriba... Por alusiones, porque es diputado regional y alcalde. Casi nada. Quiero decir que si ves un concejal de fiestas de pueblo y se lleva 3.000 euros al mes, en pueblos de 5.000 habitantes... Termina Borja y le damos la palabra a José Manuel. Y en pueblos de 400 y de 600 habitantes tienes alcaldes que igual tienen grandes sueldos, pero la mayoría sobre todo ya te digo de los pueblos más pequeños, que es lo que yo conozco varios casos de hecho, ni han visto ni nunca verán un duro, a no ser que el pueblo prosperara mucho más y tuviesen que gestionar muchas más cuestiones. Y respecto a lo que comentabas de esa circunscripción única, eso es algo que por un lado sí podría defender, porque al fin y al cabo sería la expresión máxima de la democracia, tantos votos, tantos diputados. Lo que pasa es que luego a un diputado regional de Guadalajara le exigimos que defienda los intereses de Guadalajara. A un diputado regional de Toledo le exigimos que defienda principalmente los intereses de la provincia. Incluso a un diputado nacional de Guadalajara le exigimos que defienda principalmente los intereses de la provincia de Guadalajara. Que seguramente no debería ser así, por lo que has comentado antes, porque al fin y al cabo tienen una representatividad regional o nacional, dependiendo del caso, pero luego sus votantes realmente lo que les exigen es eso. Por eso yo creo que las circunscripciones sí son importantes. José Manuel. Yo quería apuntar, para eso que yo, cuando entré en las Cortes, que fue un poquito más tarde de cuando se celebraron las elecciones, por un cambio que hubo, lógicamente
Yo antes de eso estaba trabajando en un centro escolar, que es ahí en Sigüenza, y yo cuando se produce el hecho a finales del 2012 de la supresión de los sueldos y simplemente las indemnizaciones por las asistencias a plenos, yo desde el principio, y en eso sí que digo como Borja, que hay muchísimos alcaldes y hay que darles tanto de un signo como de otro. Yo ahí ya no me meto, cada uno en su eso, pero yo sí que quiero hacer constar, y me consta que a algunos ha pasado lo mismo. Yo en el Ayuntamiento de Sigüenza no cobro nada, bueno, simplemente lo que son algún viaje por asuntos propios municipales, pero no ha habido sueldo. Y luego yo también quería apuntar una cosa, la anterior ley electoral sabemos cómo era. A veces ocurría, lo digo por esas circunstancias, de que a lo mejor un solo voto en más que otro partido en una sola provincia suponía la mayoría en las Cortes. Y eso, lógicamente, también ya desde el principio la propia presidenta actual, María de Cospedal, dijo que si de alguna forma llegaba a la Junta de Comunidades, modificaría esa normativa. Y luego, en cuanto a la reducción también de diputados, quería apuntar que, hombre, yo pienso que algo de esto será positivo cuando otras comunidades autónomas de España están estudiando ese proceso para también reducir, porque también es curioso que haya otras comunidades autónomas con mucho menos población, incluso uniprovinciales, que la representación de diputados en las Cortes respectivas en proporción sea mayor. De hecho, hay una cosa que nos dice por ahí, que la media nacional por diputados viene a ser de 39.000 habitantes por diputado, aproximadamente, no es así. Y nosotros, de alguna forma, es acercarse a esas cifras un poco que existen, ¿no? Una de las críticas que ha tenido esta ley electoral, como en su momento la tuvo la anterior, es que no ha contado con el consenso de las dos fuerzas políticas con representación en las Cortes de Castilla. Vamos a ver, la mano tendida se ha dado. Otra cosa es que, lógicamente, se presenta eso. No se ha presentado por la puerta de atrás, con tiempo previsto y demás. Y lo que llama paradójicamente la situación es que en ningún momento el otro grupo político de las Cortes ni ha presentado ninguna enmienda, ni ha presentado nada, incluso en muchas ocasiones, y yo he asistido ahí personalmente, han abandonado el hemiciclo, en el sentido de decir que no han querido debatir, no han querido cuestionar. O sea, quiere decir que en un juego político, lógicamente, se hace una propuesta, se hace una proposición con el tiempo suficiente para que se presenten todas esas cosas, y de alguna forma el grupo socialista de las Cortes en este momento no ha querido debatir. De alguna manera también por parte digamos, del Grupo Popular se le ha ofrecido en repetidas ocasiones porque el debate de la ley electoral no se ha hecho en una sola sesión, se ha hecho de forma continuada a lo largo de un periodo de tiempo. Y ya digo que no presentó ninguna enmienda porque ellos argumentaban que eso era entrar en el juego que en ese momento no veían que era el lógico. Yo estoy de acuerdo con parte de tu exposición en el sentido de que es cierto de que se puede ofrecer la mano tendida y demás, pero también es cierto que tanto como cuando hizo la anterior ley Barreda, que la propia Cospedal la calificó de tramposa, a esta nueva ley, cada partido ha buscado los últimos resultados electorales donde estaban los graneros de votos para ahí dejar una circunscripción número par, y donde vamos tirando mejor con los votos la dejamos impar. ¿Eso qué significaba? Pues como decías, que podía darse el caso, y que se dio, de no ser por el vuelco de Guadalajara de 5 a 3, que con, no sé si eran 50.000 votos más, el PP hubiera perdido las elecciones si Guadalajara no consigue ese quinto escaño. ¿Por qué? Porque Ciudad Real tenía el número impar y le sacaba todos esos... o sea que por un solo voto el PSOE en Ciudad Real se sacaba un escaño más y con 50.000 menos empataba con el PP en Guadalajara. Pero ahora ocurre casi como la inversa, porque ahora tenemos que Ciudad Real la hemos hecho par para evitar que se nos vaya el otro, y sin embargo donde tenemos más granero de votos, que es Cuenca y Guadalajara, la hacemos impar, ¿no? Entonces yo creo que si queremos hacer una ley más justa, por ejemplo, quizás el PSOE y el PP deberían dejar de mirar las estadísticas o las anteriores elecciones y decir las 5 provincias impar, y que gane quien gane.
porque entonces ya sí sería más justo. Pero si decimos que donde el PSOE gana por diferencia la vamos a hacer par para que sea casi imposible lo que pasó en Guadalajara, de sacar 2 de diferencia, y donde gane el PP. Entonces así no llegaremos nunca a un acuerdo con una ley electoral. Borja. Lo decía antes, es que esas ingenierías políticas son muy peligrosas. Ya le pasó a Barreda en su momento. Ahora se plantean fuerzas emergentes también en las Cortes. Nadie sabe lo que puede pasar, nadie sabe si va a sacar más votos Podemos, si va a sacar más votos Ciudadanos, si Podemos pactaría con el PSOE, si Ciudadanos pactaría con el PP. Y quien ha hecho la ley, lógicamente, quien la ha planteado ha sido el actual gobierno, que ha sido el del Partido Popular, y digamos que podría haberse beneficiado con un pacto, o sea, perjudicado con un pacto PSOE-Podemos en el caso de no conseguir la mayoría absoluta. Pero también veo los esfuerzos que ha hecho el Grupo Socialista por, digamos, echar para atrás esta ley. Se ha visto en los juzgados. Y con un mayor número de diputados, pongamos que se tacha la ley que se hubiese tachado la ley de inconstitucional y se hubiese tenido que volver al número anterior, que era de 49 diputados, o de 53, que fue de la ley de 2012. Ahí a lo mejor entraban más diputados de Ciudadanos y podía tener una mayoría simple el Partido Popular y pactar con Ciudadanos y tener un gobierno lo digo por afinidad política, tener un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos. Es que al final estas ingenierías políticas, quien tiene la decisión final sobre unas elecciones son los ciudadanos, que es cierto que puedes tener una ley que te perjudique más o que te beneficie más dependiendo de los cálculos que hagan, pero es que los cálculos, sobre todo de 4 años ahora, no valen para nada. Y a veces los cálculos fallan, como Muchas tú decías. veces. José Manuel. No, yo comparto la opinión. Lo que pasa es que lógicamente aquí yo lo que entiendo es, como ha dicho ahora Borja, de que la situación ha cambiado, nadie puede prever lo que puede ocurrir, o sea, la decisión lógicamente la tiene el ciudadano y ahora aquí se pueden dar distintas circunstancias, como decía la propia presidenta de la Junta de Comunidades, que si extrapolamos los resultados de las últimas elecciones europeas, incluso con esta nueva ley electoral, Izquierda Unida, en este caso, tendría representación incluso de 2 diputados con los mismos resultados. Quiere decir que, de alguna forma, esta nueva ley electoral da juego a muchas circunstancias, sobre todo por los cambios de los tiempos, las fuerzas políticas que vemos que se van a presentar, ahora que estamos ya en el momento de cerrar ya candidaturas, porque estamos en el periodo de que hasta el día 20 hay que presentar esas candidaturas, tanto a las elecciones municipales como a las elecciones también autonómicas. Entonces, yo entiendo que es una ley plural, justa, coherente, que luego pueda tener sus flecos, que de alguna forma ese consenso que se ha buscado en las Cortes pues no se ha conseguido porque el otro grupo político que en este momento está en la oposición pues no ha querido entrar en ese juego. Pero eso ya son circunstancias políticas que, conforme van los tiempos, a cada uno intenta sacar partido en esa situación, ¿no? Una pregunta final, antes de terminar esta segunda parte de tertulia del espacio de debate que hemos realizado esta noche. ¿Usted cree que si gana el Partido Socialista se volverá a cambiar la ley electoral? Ellos han anunciado que sí. Ellos han anunciado que todo lo que se había puesto o modificación en las Cortes se cambiaría en cuanto a representatividad, en cuanto a salarios o sueldos de los diputados. Eso es lo que yo he escuchado en repetidas ocasiones desde que esto se implantó y continuamente. ¿Y el Partido Popular? Yo pienso que por coherencia, lógicamente, entiendo que se tiene que seguir el mismo proceso si las circunstancias son las mismas. Lo que pasa es que, ya digo, el 24 de mayo sabremos a ver lo que han dicho los ciudadanos y qué representación le dan a cada fuerza política. Y posteriormente lo que pasa. La misma pregunta para los dos. Roberto, ¿crees que el PSOE lo va a cambiar? Y si piensas que el Partido Popular volverá a cambiarla si gana. Yo pienso lo que decía Churchill, que decía que la democracia es la necesidad de doblegarse cada X tiempo a lo que dicen los ciudadanos. Y si el Partido Socialista lleva en su programa que va a cambiar la electoral y gana, tan legítimo es que la cambie como si dice lo contrario y lo hace cuando llegue o no lo llegue. Decía el señor Cayo en la obra de Delibes que hay partidos para todos
y que todos tienen su partido. Entonces son unas elecciones donde todos van a poder votar lo que quieran, y que lo van a tener más fácil o menos con 33 diputados, no lo sé. Dice José Manuel que incluso las encuestas dan la entrada de Izquierda Unida. Yo tengo muchas dudas, no entraba antes con 49, tengo mis dudas que entre ahora con 33, pero ojalá hubiera pluralismo en las Cortes después del 24 de mayo. No digo que no lo haya ahora, pero mucho más, independientemente que haga ya mayoría absoluta o no la haya, porque eso no lo decidimos uno a uno, lo deciden todos, y tan legítimo como lo contrario. Borja. En referencia a lo que decía Roberto, Izquierda Unida no va a entrar porque le han comido la tostada, como dicen en mi pueblo, no porque su electorado no vaya a votar, lo que pasa es que lo mismo ha dejado de ser su electorado. En cuanto a las preguntas, entiendo que está claro que el Partido Socialista lo cambiará, porque ha ido hasta los juzgados, hasta yo creo que en 3 ocasiones, si no me equivoco, contra esta ley. Por coherencia debería cambiarla, igual que el Partido Popular, por coherencia debería seguir con ella, porque ha luchado mucho por esta ley también y considera que es la justa. Pues de momento hasta aquí nuestro tiempo de debate y de tertulia de esta noche de jueves. Muchísimas gracias a los 3, diputado regional, José Manuel Latre, y también a los compañeros periodistas, Roberto Mangas, del Heraldo de Henares, que estoy hoy que me trabo yo con el periódico de Roberto, y también con Borja Torre de Guadanews. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Esta noche hemos hablado de la teoría, de cosas, de dudas que podemos tener todos nosotros con respecto al proceso electoral que tenemos por delante, y también hemos tratado de acercarnos un poquito más a la ley electoral de Castilla-La Mancha. En 7 días, más protagonistas para seguir afrontando esta carrera política que tenemos por delante hasta el 24 de mayo. Buenas noches.